Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo González, otra vez en el tablero, proyectando un estudio anatómico. En este caso démosle un poco más de belleza, de estética a nuestro estudio, con el rostro muy femenino, muy bello de una artista, de Rihanna. Y lo que haremos luego es la parte dura, ¿no? Los huesos y los músculos, igual que hicimos en este proyecto. ¿Recuerdan? El proyecto Bertín del curso Estudios Anatómicos, en donde hicimos el ecorché del conocido cuadro de Ingres o Angra en francés. Qué mal lo pronuncié, pero ustedes me comprenden. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio ahora en un nuevo rostro, diferente, y lo iniciamos de inmediato, ¿no? Primero la composición. Tengo a disposición una cartulina grande, es todo un pliego, entonces yo puedo disponer de todo el espacio, y lo que haré será elegir los materiales primeramente con cuidado. Yo creo que con los polícromos, los lápices de color, nos puede ir bien. Detectemos entonces en dónde estaría la belleza del rostro y las posibilidades del estudio. Yo creo que deberíamos centrarlo en un tamaño de repente no tan grande. Vamos a ver. Con polícromos entonces, ¿no? Con mi caja de lápices polícromos voy eligiendo qué colores pueden ser. Sabemos que si le damos mucho color al estudio, pues resulta ser eh, muy gracioso, tal vez, no tan serio. Trataremos de mantenerlo con una gama de pocos colores, algunos añadidos de negro, algunas sombras en el tono pardo, el 280, y de repente algunos toques de color rojo, ¿no? Que tengo por ahí. Pero veamos, ¿no? Tal vez algunas luces con algún color claro. Tengo un blanco, pero podría ser algún tono de amarillo pálido. ¿Sí? Muy bien, entonces lo principal, ¿no? Las proporciones. Siento que este espacio me sobra, me incomoda mucho. En algún momento lo cortaré, pero primeramente tenemos que posicionarnos ante el modelo, ¿no? Es un modelo, en este caso, como no puedo hacer posar a una modelo real, lo que haré será utilizar esta lámina, la cual también tienes disponible en el curso, ¿no? Se te envía la lámina. Ahora bien, vamos a revisar la idea de las proporciones, ¿no? No tengo la parte de arriba, es decir, yo me voy a basar sobre todo en el estudio anatómico de el macizo facial, ¿no? Ya un poco el frontal, el cigomático, el malar, maxilar superior, los huesos nasales, claro, y el maxilar inferior, finalmente, ¿no? Pero al comienzo démosle entonces el aspecto superficial, realista. Notaremos entonces que tiene esta medida, que es la usual, 1, 2, hacia la mitad de las cejas, pero observemos exactamente a dónde viene a dar esa medida, ¿no? Es la mitad de las cejas, pero no es donde se juntan en el ángulo hacia la línea media, es un poco más arriba, ¿no? Esta medida, entonces, esta más esta. La de arriba pues ya no la tenemos completa. Pero ¿qué me dicen si también tratamos de referenciar esa medida hacia la parte lateral? Y justamente es la misma, ¿no? 1, 2. Se formaría ahí
una relación de medidas interesante. Desde aquí miren hacia dónde va, hacia la mitad del ojo, y del otro lado igualmente, ya bien hacia arriba, hacia la mitad del ojo, en donde estaría el iris, la parte oscura media. ¿Me siguen? Es sencillo, ¿no? Es cuestión de observar y observar un rato antes de tocar el papel. Entonces esa misma medida me faltaría ahí como 1,5 cm para llegar al borde lateral. Entonces con esas ideas ya puedo elaborar mi primer boceto. Pero como les digo, esta parte de acá me está estorbando. Es un fondo bonito de la lámina, pero necesito ser más práctico, así que voy a cortar esta parte. Eso, un momentito. Como cuando éramos niños. Muy bien, entonces las medidas acá, aquí es donde haré el estudio. Haré un encaje. Tengo entonces el aspecto lateral, y luego ya el rostro en sí, solamente como lo que le llaman un sketch, un boceto. ¿No? Me fijo en las formas grandes. Y veamos. A ver la medida, ¿no? Tratemos de controlar la medida justo antes de comenzar a detallar. Porque si nosotros empezamos a detallar, ya ese efecto, por ejemplo, de las fases que deberían ser fases intermedias, pues nos gana y ya no tenemos nada que hacer. Es este el momento, el de las primeras líneas, en que dominamos la composición. Bien, veamos qué medida me ayudaría a mí. 1, 2 cejas y un poco más, ¿no? Podría ser más pequeño, un poco más pequeño. Hacia acá. Voy calculando la parte media. Bien, entonces yo decido que sea acá, para que no salga un rostro demasiado enorme. Entonces esta medida se va a repetir hacia el otro extremo. Conservo ahí, retengo. Ahora, ¿qué pasa con el otro extremo? Tiene la sombra. Es decir, no es como en el otro lado, que sí tengo un perfil cortante, ¿no? Cortante nítido. En este lado el perfil desaparece. Hay muy poco reflejo, lo cual está bien, porque así nos produce una variedad en la sensación de la forma y del relieve. Bien, poco a poco, ¿no? Yo lo que haría en este momento es solamente fijarme en las formas más generales. Entonces tengo esta medida 1, se repite en 2, acá con cuidado, ¿no? Esta es la base de la nariz, esta es la segunda medida, ahí me estaba pasando un poco. Es decir, el tratamiento es aquí suelto, ¿no? Es suelto, pero suelto y a la vez muy enfocado, ¿no? Tratemos de hacer un buen enfoque de las formas generales, sin detallarlas, ¿no? En el momento en que empiezo a detallar, como les digo, ya entro en una jaula, ¿no? Psicológica incluso, porque no queremos borrar aquello que nos ha tomado mucho esfuerzo, ¿no? Entonces el encaje y la proporción tienen que ser nuestros fundamentos iniciales. Si no está eso bien planteado, no vamos a conseguir un buen trabajo. Bien, tengo entonces marcado los contornos más genéricos. Aquí se va abriendo el cabello, que puedo dejarlo así.
Bien, ahora sí, ¿qué pasa con la nariz? Voy a darle unos toques más, solo para sentir dónde está. Y hacia abajo, retirado a un tercio, 2, 3, a un tercio, creo que es un poco menos, 1, 2, 3, un poquito menos, ¿no? No es un tercio como nos dicen los libros. A ver, 1, 2, 1, 2, 3, ahí podría ser, ¿no? Entonces la línea media de la boca, en el caso de ella, es un poquito menos del tercio. ¿Ya? Lo hago con cuidado para que esté en su sitio y proporcionado, ¿no? Pero apenas yo me dé cuenta que algo está fallando, debo ser sensible y cambiarlo en ese instante, ¿no? Vamos a ver, las alas de su nariz se ven anchas. Ahí es una morena. Vamos a proponerlas en un sitio, pero su rostro es extremadamente simétrico. ¿No? A manera de toques suaves, lo que voy haciendo es planteando sin apretar el lápiz, ¿no? Ese es el estilo del primer ataque, ¿no? El primer boceto, que no apretamos el lápiz, solamente vamos definiendo con trazo suave las formas genéricas y tratamos de controlar en ello proporción, la forma general, ¿no? Hay que fijarnos en estos espacios de aquí hasta acá, ¿no? De la comisura hasta el borde, y que se cumplan aquí, ¿no? Sabemos que hay una sombra, baja un poco, ¿no? Sin detallar demasiado las formas todavía, o sea, dejarlas a un nivel esquemático. ¿No? El labio tiene una diagonal hacia abajo en ella. Ahora, para construir bien la cara, vamos a relacionar las partes así: 1, 2, 3. Lacrimal, ala de la nariz, comisura de la boca. Aparentemente están colocadas muy cerca en una línea imaginaria vertical. ¿Ya? Se mete un poco el lacrimal hacia arriba, entonces ya sabemos dónde está, ¿no? Comisura de la boca, el ala de la nariz y el lacrimal hacia adentro. Entonces proponemos acá, si tengo más claro la línea que va marcando el ala de la nariz, entonces bajo y ya puedo colocar un poco con más solvencia las partes relacionadas, ¿no? Subo, ¿no? Pero todavía no coloqué las cejas. Sé entonces que las cejas tienen la mitad acá y bajan un poquito más. Grafico entonces un poco el ángulo, sé que son bastante anchas, ahí, y bajan hacia allá, ¿no? Entonces trato de graficar con un ejercicio de simplicidad, ¿no? Simplicidad, una ceja y observar bien la otra. A qué punto me da el borde en relación a la sombra. Sabemos entonces que un tercio más abajo de esta medida estarían los ojos, un tercio más abajo, ¿no? Al igual que la boca. 1, 2, 3, ese es un tercio. Entonces esa medida me va a marcar a mí por dónde pasa el eje de los ojos. Entonces lo marco así un poco fuerte. Se me cayó la línea por acá y por ahí van a pasar los ojos. Esa misma línea sabemos entonces que se continúa acá y acá, no, pero siempre estando en revisión. Bien, entonces esta es la sombra, va a subir acá, ¿no? Tiene un ángulo de proyección acá, las cejas,
y hay un espacio intermedio entre las cejas, ¿no es cierto? Es un relieve, es un volumen. Lo graficamos solo un poco, ¿no? Lo graficamos solo un poco. Nivel de las orejas empieza un poco por arriba de las cejas, ¿no? Ahí solamente hacemos una, dos, tres líneas nomás que van a encerrar, y seguimos con los ojos, ¿no? Es decir, la parte delicada. Marco un poco las cejas. Este es la parte de arriba. Vamos a hacerlo de manera en que nos proyectamos hacia la estructura. Si dijimos que esta es la línea vertical, metemos un poquito allí, ¿no? La forma del lacrimal ahí, ¿no? Bien, entonces esa misma medida debería repetirse hacia el otro lado para iniciar también el lacrimal acá. Como dijimos, es un rostro muy simétrico. En parte facilita el trabajo, ¿no? Uno podría pensar que así es más fácil. Si es tan simétrico, pues es como ya tenerlo más sencillo todo el asunto. Pero conseguir verdaderamente la simetría también puede ser complicado, ¿no? Complicado. Es como si te pidieran que hicieras una línea recta en horizontal perfecta. Es muy difícil, hay que tener mucho control. Entonces hay que tratar de controlar la simetría. Veo aquí entonces las relaciones en el ojo. El ojo es circular y debe sentirse ahí. Esta misma medida debería repetirse hacia acá, ¿no? Es decir, el globo ocular. Imaginar entonces que esos párpados hacia arriba y hacia abajo simplemente son piel encima, ¿no? No necesariamente es músculo, ¿no? También hay otras estructuras aparte de la piel. Se le llama tejido conjuntivo justamente, ¿no? a la parte de la piel antes de tocar el globo ocular, ¿no? La esclerótica es la parte blanca. Bien, entonces ahí poco a poco ya voy haciendo el detalle. Está entonces el párpado, me fijo su nivel en relación a las cejas, y antes de iniciar con el detalle del ojo, verifico que se cumpla también en el otro la misma proporción, parecido, porque si no la simetría va a decaer, ¿no? Es mejor entonces ahí hacerlo un rato, observarlo, y vamos haciendo los ajustes progresivos, ¿no? Ya voy viendo el rostro, ¿no? Una vez que se van colocando los ojos, el rostro ya tiene más apariencia natural. Antes solamente son líneas un poco abstractas, ¿no? Bien, ahí estoy haciendo algunos detalles de luz y sombra. Bien, estando el lacrimal acá, el párpado entonces va el párpado hacia abajo, la conjuntiva, y sus pestañas son enormes, son grandes. Yo subiría un poco más la punta del plano de la ceja, lo subiría en ambos casos un poco más, ¿no? Pues me fijo que ahí ese reborde que hace en esta parte es alto, es grueso. Bien. En todo momento listos para hacer los cambios, ¿no? Por ejemplo, ahora necesito el detalle de la nariz, entonces marco ahí. Ahora, si nosotros queremos finalmente hacer un estudio anatómico, lo que vamos a hacer es diseñar la lámina
de una manera en que nos deje un espacio para anatomizarlo. Podría ser que nos quedamos con la foto normal y ya ese sería el registro, ¿no? No tendríamos al final un retrato en físico del aspecto natural de Rihanna, pero solo tendríamos el registro digital antes de colocar encima toda la parte dura, como decimos, la parte anatómica, ¿no? Ya tengo entonces un poco más de detalle, que voy progresivamente analizándolo. Por ejemplo, ahí la boca va a ser difícil colocarla. Esta parte es importante, esa medida, y es delicada, ¿no? Unos milímetros más abajo y ya perdemos la proporción, y si perdemos la proporción perdemos el parecido. Cuando estábamos en la escuela y se iba el parecido, venía el compañero y te decía: te salió bien su prima, es su prima, pero no es la modelo. Bien, poco a poco, ya poco a poco, es decir, yo nunca les recomendaré que lo hagan rápido, tratando de hacer demostraciones de agilidad, de maestría. Eso la verdad que no sirve para nada, ¿no? Para nada. Lo que importa es que salga bien, que el asunto que estés tratando salga bien, que salga firme. Por eso me tomo mi tiempo, ¿no? Yo creo que este párpado debió ser un poco más arriba, ¿no? Más sostenido ahí. Bien, necesito un borrador un poco más firme. Voy a buscar. Tengo mis cajones de materiales a los costados, porque no me gusta distraerme mucho del tablero. Bien, ¿por qué el lápiz polícromo, no? Uno podría preguntarse, pero ¿por qué siempre el lápiz polícromo, o casi siempre? Permite varias cosas, ¿no? No es un lápiz que suelte los valores muy rápidamente, entonces nos va a producir una sensación de suavidad de manera más sencilla. Para que grafique muy fuerte habría que apretarlo. Si bien para algunos eso más bien es algo en contra, yo siento que para mí es algo que me ayuda a conseguir rápidamente valores finos, mientras que con otros lápices tengo que graduar mucho mi pulso, ¿no? Entonces no me permite dar una expresión de medios tonos y de valores sutiles muy rápidamente, ¿no? Tengo que controlarme mucho ahí. Por ejemplo, las tizas o el carboncillo en sí, ¿no? Un pit pastel, por ejemplo, que no es que sea malo, ¿no? Para otro tipo de acercamientos hacia la forma estaría perfecto. Pero en este caso, lo que yo intento es una puntualidad en el detalle bastante gráfico para lograr el aspecto de anatomía finalmente, ¿no? Recuerden cuál es el objetivo final. No es hacer un retrato de gran calidez emocional, sino más bien se dirigirá hacia el estudio duro de las formas anatómicas. Ahí ya estoy detallando un poco la conjuntiva, es decir, el borde donde cambia el ángulo antes de entrar al ojo en los párpados, ¿no? Entonces lo hago de un lado antes de poner la córnea, ¿no? Antes de poner la córnea, porque cuando ponemos la córnea el dibujo nos mira y ya no hay nada que hacer, ya quedamos hipnotizados ahí, hipnotizados. Su labio es extremadamente grueso hacia abajo y así lo hacemos. Hay un plano acá sobre el mentón. Aquí también es el plano, el ángulo de Cupido, he escuchado que le dicen, o he leído de repente. Voy viendo los cortes de luz y sombra, acá son muy interesantes en el pómulo, pero sin detallarlos, ¿no?
creo que lo que necesitamos es controlarnos, controlar ese apuro que uno tiene en ya observar el retrato con más definición, y estos pasos previos en donde solamente estamos viendo encajes y proporciones, queremos saltarlos rápido, y es ahí donde fracasamos, ¿no? Tantas veces intentos apasionados, podríamos decir, de hacer retratos, ¿no? En un momento en que estamos, como les digo, muy sentimentales, muy apasionados, queremos ver la mirada, y es un fracaso, no es una invitación al fracaso. Creo que debería ser una combinación entre lo sentimental como una energía inicial, ¿no? Una motivación. Pero cuando ya nos ponemos a trabajar, entra mucho en juego la parte cerebral, la parte más evolucionada del cerebro. Entonces se mezclan ambas cosas. Ninguna debería dominar plenamente a la otra, ¿no? Si no, estaríamos acabados, ¿no? Es decir, se acabaría el arte, ¿no? Se acabaría un poco la sensación artística de esa emoción que transmitimos, ¿no? Cuando hacemos un rostro. Tiene que ser parte control y parte emoción. Ya, entonces ahí también hacia arriba el párpado, la conjuntiva, las pestañas enormes, de pronto caen hacia acá, hay sombra y sube en este ángulo el relieve, es decir, todo esto es sombra, ¿no? Todo esto también es sombra, todo esto es sombra, esta parte también es sombra. Y entonces los planos en cada sección ya se van definiendo. Recuerden que tenemos varios cursos que hablan del retrato en el taller Arte Figura. Puedes revisar en el blog del taller, puedes revisar cuál es el que tú necesitas en específico, ¿no? Hay un curso que a mí me parece importante, que es el de retrato estructural, para definir los planos utilizando los modelos de John Asaro, el modelo escultórico de planos, y finalmente el método de la escuela rusa, en donde hay planos que se conectan, planos y curvas que se conectan como haciendo costuras, para definir exactamente para definir la forma estructurada, ¿no? Más construida que solamente expresada por degradados, ¿no? Es muy hermoso. Yo disfruté mucho haciendo esos ejercicios para el curso. Bien, ahora sí, entonces un poco la parte de los ojos en detalle. Hay que fijarnos entonces dónde quedaría finalmente el ojo, revisarlo con respecto también a los otros elementos, relacionando todos los elementos. Creo que va bien. Esto debería salir un poco más. Bien, y considerar siempre la simetría, visto de cerca, visto a cierta distancia,
visto por el espejo incluso, ¿no? Tomo mi espejo y observo dónde están los errores, ¿no? Hay más fuerza aquí, o debe haber más fuerza aquí. Este punto no se ve, pero debo graficarlo. Ahí considerar la simetría de este lado, de este otro. Aquí debería terminar. Esta parte es todo en sombra. La sombra va a venir por acá, la sombra ya propia. Vamos a ver los bordes de la córnea. Está bien. Y el otro con relación a la línea media está bien. Acá de repente más delgado es el párpado y más ancha la pestaña, ¿no? Es una pestaña enorme, ¿no? Que cae y hace sombra. Bien, entonces ahí con cuidado voy a colocar el iris. Está muy iluminado, es un día como de sol, justo en medio, ¿no? En medio, y luego ya el efecto del ojo. Y del otro lado lo mismo, ¿no? En medio el iris. Bien, entonces en este tipo de análisis nos alejamos del retrato de efectismos, ¿no? Lo que tratamos de hacer es considerar muy fuertemente la estructura por medio de las líneas y las relaciones de las partes entre sí. Por ejemplo, acá otra vez reviso el borde del ala de la nariz con relación al otro. Está bien, solamente que debo ajustar bien el borde exacto, ¿no? Para entender por dónde queda la sombra proyectada, así de este modo. Ya, entonces remarco ya un poco más fuerte si es que estoy ya un poco más seguro sobre estas partes, estas formas, ¿no? Si estoy seguro de su tamaño, de su ubicación. Todavía las cejas no las veo muy, no, es decir, no estoy muy conforme con las cejas, algo pasa ahí, ¿no? Por ejemplo, esta tiene un ángulo hacia allá y esta se cierra mucho hacia abajo. Creo que hay que darle más simetría, más estructura. Mi lápiz ya se quedó un poco sin punta. Y lo que hago es revisarlo con el espejo, es decir, yo tomo el espejo y hago esto que siempre les digo, ¿no? Acá está mi espejo, lo pongo así. Imaginemos que la cámara es un poco mi ojo izquierdo. Entonces observo las dos imágenes, las observo y comparo, pero al revés, ¿no? Es decir, ahora con la vista desde el espejo. De manera que tengo una idea desde otra perspectiva, ¿no? Es así, nuestra mente funciona criticando mucho mejor un trabajo ajeno que nos proporciona una información diferente. Acá este espacio debería ser amplio, ¿no? Este espacio debería ser amplio. Todavía no lo voy a cortar mucho. Bien, entonces un poco de sombras.
hay una manera de diseñar entonces nuestras láminas de estudios anatómicos que puede ser utilizando los costados, en donde en los costados podemos poner más información, ¿no? Aquí el ala de la nariz se siente mucho más abajo que la otra, ¿cierto? Entonces hay que acondicionar todo para que no fallemos en esa simetría, ¿no? Bien, siempre la visión se va a centrar sobre todo como si fuera un peso psicológico en la mirada. Por eso es que la hacemos casi al final, para tener al menos un poco más de oportunidad de revisar en detalle las partes anexas, ¿no? Acá, por ejemplo, toda esta sección debe ser así en sombra. Ahora, ¿cuál sería el estilo con que vamos a trabajar? Abocetado, duro, firme, o como hicimos en el proyecto Bertín, que lo hicimos muy delicadamente los efectos del relieve, ¿no? Yo creo que deberíamos ir por ahí, que la parte realista de verdad sea muy realista, ¿no? Pero bueno, lo dejo todavía un poco abierto a ese acabado, ¿no? Es decir, todavía me voy a enfocar en el trabajo actual, y conforme vamos avanzando vamos decidiendo cuál será el estilo finalmente de la lámina, ¿no? Por el momento yo creo que debería ser de aspectos muy realistas, ¿no? Considerar mucho el claroscuro, los volúmenes, afianzar muchísimo los volúmenes, que se comprenda plenamente la forma, y luego ya hacer una descripción del esqueleto. Bien, si tuviéramos que hacerlo al costado, lo haríamos, ¿no? Lo hacemos. Y dejamos este dibujo un poco más puro, pero veremos, ¿no? No lo tengo todavía, no lo tengo todavía muy claro cómo va a ser, ¿no? Ya. Entonces, estas partes de la ceja vamos a reafirmarlas, pero en su sitio más seguro, ¿no? Acá hay una sombra que va a bajar lateralmente. Y esta sombra es muy firme, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es las líneas, vamos a trabajarlas muy fuerte, ¿no? Si nosotros observamos que en nuestra imagen de referencia las sombras son firmes, son duras, son oscuras, muy oscuras, entonces necesitamos líneas muy oscuras también. ¿No? Entonces vamos a delinear. Y tratar de conseguir una buena armonía en los valores tonales. Todas las líneas que nos han servido para llegar a este punto hay que
borrarlas. Bien, yo creo que hasta aquí lo dejamos en cuanto al primer enfoque. Vieron como sobre el boceto, el sketch, fuimos colocando ya las partes con un poco más de detalle, ¿no? Pero vamos afinando muy progresivamente cada sector, ¿no? Esto hay que elevarlo un poco, todo está en una consideración constante, ¿no? No, la definición viene al último, ¿no? Y eso es a veces lo que le desespera a los dibujantes o los artistas que son de un corte más intuitivo, eh, más expresivos, ¿no? En cuanto al tiempo. No les gusta que los dibujantes realistas se demoren tanto en cada fase. Y yo creo que dibujo rápido, pero igual a veces me han dicho que me tomo mucho tiempo para llegar al objetivo, ¿no? Pero creo que es una constante, ¿no? Cuando vemos a otros artistas del realismo, procrastinan pues las elaboraciones finales, les dan mucho espacio a la revisión, constante, ¿no? La evaluación a cada fase. Muy bien, ya seguimos hablando de eso después. Hasta ahí lo vamos dejando. Hasta luego. Ya siguen después el otro episodio.